Amén, que Dios les bendiga muchísimo. Estamos otra vez en nuestra iglesia en casa. La iglesia no se detiene y en este tiempo seguimos llevando la palabra de Dios virtualmente. Estamos leyendo el libro de Romanos, así que le voy a animar que me acompañe ahora a leer Romanos. Vamos a ir al capítulo 3, versículo 22 al 23 de Romanos. Romanos 3, 22 al 23. Dice la palabra del Señor: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Vamos a orar al Señor. Señor, yo te doy gracias por tu buena palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado una medida de fe para honrarte y para servirte. Gracias, Señor, porque tú nos justificas por esa fe preciosa en Jesucristo. Te damos a ti el honor y te pedimos que hoy nos hables, nos enseñes, nos ilumines con tu palabra y nos transformes con tu Espíritu Santo. Yo te lo pido, Señor. Y si quieres decirle al Señor: Señor, transfórmame. Dile una vez más: Señor, transfórmame. Cámbiame con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy quiero hablar en Romanos de uno de los temas más importantes en esta carta, que es la fe. La fe es lo que es la palabra griega pistis, que significa confiar. Así que siempre que encuentres la palabra fe en la Biblia, significa confiar. Y aquí nosotros estamos leyendo que Dios hace justos a las personas cuando ponen la fe en Jesucristo. Y eso es lo que Dios ha establecido para que nosotros tengamos una buena relación con Él. Tener fe en el Señor. Y tener fe es creer. Tener fe es confiar en el Señor, en la obra que Él hizo para perdonar nuestros pecados. Confiar en que Él pagó por mis pecados y que Él me perdonó. Y ahora yo le confío mi existencia, mi destino y mi vida a Jesucristo. Eso es tener fe. Ahora, yo sé que muchas personas, o bueno, hasta yo también, en el pasado yo pensaba que tener fe era incompatible con ser una persona racional, que la razón y la fe van por canales distintos. Y yo siempre pensé, cuando estaba en el colegio, de pronto era un colegio religioso, que me decían en alguna vez que habían varias clases de personas en los reinos en la Edad Media. Y unos eran los que luchaban y otros eran los que oraban. Y yo decía: no, pero los que oran son los más bobos. Yo quiero ser de los que luchan. Y ese pensamiento como que le queda a uno, y después que uno va a la universidad se llena tanto de conocimiento racional que le cuesta creer. Así que empieza uno como a mirar con desdén a las personas de fe. La pregunta es: ¿de verdad es diferente la fe a la razón? Las personas más bobas son las que han tenido fe, y las más inteligentes son los que no tienen nada de fe, sino que todo es por la ciencia y el método científico. Eso es una gran pregunta, porque yo no quiero ser bobo. Ahora, lo que pasa y lo que yo he visto es que hemos sido objeto de una gran desinformación. Y eso es lo que me preocupa. He estado yo siempre hablando en algunas ocasiones de muchos científicos que creyeron en el Señor. Y de pronto eso no lo están mostrando los medios, y hay mucha información sesgada aún en las biografías de los grandes científicos. Como que la historia se quiere recontar desde un punto de vista ateo. Y eso es lo que me parece el colmo e inconcebible. Algo tenemos que hacer.
hacer. Y vamos a empezar por eso con historias asombrosas para contar la historia real de gente que ha cambiado el mundo y que son personas de fe. Solamente, yo ya he citado muchos ejemplos. Si tú conoces ya, o bueno, lo hemos citado, lo vamos a sacar en historias asombrosas. Isaac Newton es el padre de la física. Isaac Newton, con su libro Principia, modeló y moldeó todo el pensamiento científico del siglo XVII y XVIII. Todos los descubrimientos de la revolución industrial se debieron o se deben a lo que él encontró en todos sus ingenios matemáticos y físicos, y eso fue el gran aporte de Isaac Newton. Todos los científicos del mundo bebieron de su libro Principia, y por eso es considerado el científico más importante del mundo. Bueno, él escribió más sobre la Biblia. Él leyó la Biblia de rodillas. Él hizo comentarios a libros completos de la Biblia. Era un hombre de fe. En su momento quiso ser un pastor, pero su hermano le animó a seguir siendo un científico. Así que Isaac Newton es un ejemplo de cómo hay hombres de ciencia que son también de fe. Más cristiano que Isaac Newton. Difícil. Pero no solo Isaac Newton, el padre de la química, Robert Boyle, también fue un hombre extremadamente cristiano. Patrocinó la traducción de la Biblia y la impresión de Biblias. Apoyó los movimientos misioneros. Él fue el fundador de la Sociedad Científica de Gran Bretaña, la Royal Society. Y esa sociedad de científicos, él fue el fundador. Fue la que trajo como la luz de la ciencia en toda Europa. Así que Robert Boyle, el padre de la química, cristiano comprometido. Isaac Newton, padre de la física también. Y ahora dice, pero están muy viejitos. Bueno, estaba leyendo de otro hombre llamado Max Planck, que fue el padre, se le conoce como el padre de la física cuántica. Y Max Planck ganó el Premio Nobel de Física en 1918. Él hizo toda una cruzada contra el ateísmo. Él escribió un libro llamado Ciencia y Religión. Y él se preguntó, ¿de verdad se contrapone la ciencia y la religión? Y él escribió diciendo que el movimiento ateo, que lastimosamente se está extendiendo hacia el mundo, puede hacer muchas cosas malas en caso de triunfar. Y eso lo escribió este Premio Nobel de Física. Él dijo, el movimiento de los ateos que declara que la religión es solo una ilusión inventada por hombres con sed de poder, está trayendo desintegración en todas las naciones. Si llega a tener victoria, se desintegrará no solamente, desaparecerán también los tesoros más preciados de la cultura nuestra, sino peor aún, la esperanza de un futuro mejor. Y él escribió mucho sobre el verdadero objetivo de la ciencia y del pensamiento. Es Dios, es descubrir los planes y la mente de Dios. Y eso lo escribió este hombre. Dios es la corona de cualquier razonamiento y el objetivo de todos los procesos de pensamiento. Él dijo, la religión, al igual que la ciencia, están en una cruzada contra la superstición. Eso lo hace el cristianismo, lo escribió. Y dice, el grito de guerra que ha sido y siempre será es: sea por Dios y para Dios. Ese es el grito de guerra. Así que él se opuso mucho a todo este movimiento. Pero Max Planck, Premio Nobel de Física, si quieres tú lo buscas, el padre de la física cuántica, un hombre de Dios. Pero me ha llamado la atención muchos otros hombres de Dios. Estaba pensando en el primer hombre que hizo un trasplante de órgano en el mundo. También Premio Nobel de Medicina, 1990, Joseph Murray. En 1951 hace el primer trasplante de órgano de un riñón.
Antes de entrar al trasplante, él y su esposa y sus hijos se arrodillaron delante de Dios. Así dicen las notas y está escrita en su biografía. Y clamaron a Dios que Dios les diera sabiduría y victoria en ese terreno desconocido para la humanidad. Por primera vez iban a ver un trasplante de órgano. Y él lo realizó. Un hombre de Dios hermoso que decía que él oraba al Señor todas las mañanas y así comenzaba su día todos los días. Y dijo, y esto lo creo con fuerza, con mucha fuerza. Un hombre precioso de Dios. Ahora uno dice, la vez pasada vimos la historia del doctor Ben Carson, el primer médico, bueno, el primer neurocirujano que por primera vez hizo la separación de siameses que estaban unidos por cabeza. El neurocirujano más famoso e importante del mundo, un hombre de Dios. Ahora, ¿quién dijo que los creyentes son bobos? Yo no sé de dónde salieron esas ideas tan osadas. Estaba viendo cómo han mutilado, por ejemplo, el pensamiento de Albert Einstein y han presentado en algunas ocasiones como Albert Einstein como un ateo cuando jamás, él habló mucho, en muchas entrevistas, hay muchos documentos, ya ahora se han escrito libros, pero han aparecido uno que otro artículo mostrando a Einstein, el científico más famoso del mundo, como si fuera ateo. Él fue un judío, él fue candidato a ser el primer ministro del naciente Estado de Israel en 1948 y él no quiso asumir esa responsabilidad. Albert Einstein siempre creyó en Dios. Ahora no era un cristiano como nosotros, pero creyó en Dios y siempre lo escribió y lo dijo en muchas entrevistas. Así que a mí me parece increíble cómo reescriben la historia. Solo quiero comentar una parábola que él dijo. Se llama la parábola de la biblioteca. Y cuando le preguntan una vez más sobre Dios y le preguntan sobre el ateísmo, él dijo, ¿me puedo responder con una parábola? Y él dijo, mira, es como un niño cuando entra a una gran biblioteca y las paredes están forradas de libros hasta el techo. Y todos los libros son en diferentes idiomas, organizados todos cronológicamente. Y el niño no entiende casi nada. Voy a leer exactamente lo que dice. No entiende los idiomas en los que están escritos. El niño observa un plan definido en la organización de esos libros. Y para él es misterioso. Él no comprende, pero entiende que hay una mente, hay alguien que los hizo y los ordenó. Eso me parece que es la actitud, que debe ser la actitud de la mente humana, incluso de la más grande y de la más culta hacia Dios. Vemos un universo maravillosamente organizado, obedeciendo ciertas leyes, pero solo entendemos las leyes vagamente. Nuestras mentes finitas y limitadas no pueden escrutar la fuerza misteriosa que hay detrás de las constelaciones. Y eso lo dijo Albert Einstein. Así debemos entrar al conocimiento con humildad. Así es Dios. Dios es incomprensible, grande, pero él mismo lo escribió, pero conocible. Y increíblemente lo han reescrito. Así que hoy en día ya muchos han tratado de publicar todas las entrevistas que él concedió sobre este tema. Bueno, el punto aquí es que los hombres de fe son hombres racionales. La fe no es incompatible con Dios. Al contrario, son los hombres de fe los que han traído los grandes adelantos y avances y descubrimientos en la historia humana. Son los creyentes en el Señor, especialmente los creyentes en Jesucristo, los que han puesto las bases de esta civilización con todos sus adelantos y con todas las maravillas de la ciencia. Francis Bacon fue quien descubrió el método científico, un hombre que habló de Dios, predicó de Dios y escribió comentarios de la Biblia también. Eso es lo que hicieron los cristianos del mundo, los astrónomos, todos hablaron del Señor. Así que es increíble que alguien nos venga a decir que una persona de fe es alguien poco racional. Al contrario, es todo
todo lo contrario. Es poco racional ser una persona que no quiere tener fe. Ahora, vamos a entrar un poco en lo que dice Romanos sobre la fe. Y lo que dice Romanos sobre la fe es que una persona de fe tiene 4 características. Y veamos un poquito lo que está allí. Yo leía ahora en Romanos capítulo 3, versículo 22. Dice así: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Así que una persona con fe es una persona que confía en Jesucristo, que ha puesto su esperanza, ha puesto su confianza y ha puesto su vida en las manos de Jesucristo. No sé si me hago entender, pero no se trata de creer intelectualmente que Dios existe. Eso es un buen punto. Pero tener fe es confiar en ese Dios que yo creo que existe y colocar mi vida en sus manos. Creer en el Señor es colocar mi confianza en la obra de Jesucristo, quien murió por mis pecados y pagó el precio de mi maldición y de mi maldad. Y cuando yo confío en Él, yo recibo de parte de Dios algo que se llama el perdón de los pecados y la justificación. Esto se hace cuando una persona se rinde ante el Señor. Se rinde quiere decir que se coloca de rodillas. Se rinde quiere decir que le dice: Señor, no sé cómo hacerlo. No sé cómo vivir. Enséñame a vivir. Perdona mi maldad y ayúdame, Señor. Eso es humildad ante el Creador. Y eso es colocar la fe en Jesucristo, que perdona a quien no merece ser perdonado. Y cuando yo le digo a mi Señor: perdóname, Señor, ahora enséñame a vivir, lávame y límpiame, yo estoy colocando mi fe en la obra de Jesucristo de la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección. Y ese sacrificio tan maravilloso me hace a mí justo, perdonado, limpiado, aunque no lo merezca. Esa es una persona con fe, una persona que confía en Jesucristo. Es diferente a la persona religiosa. La persona religiosa es la persona que trata de cumplir las normas, trata de hacer las cosas buenas. Una persona religiosa no es mala, pero una persona religiosa es una persona que cumple ritos externos para ganar el favor de Dios. El cristiano es alguien que se rinde y se humilla y entra en una relación genuina con Dios. La persona religiosa solamente cumple ritos, pero no tiene una relación verdadera con Dios. No la tiene. Cumple un rito. Y tú lo puedes leer en el capítulo 4, en el versículo 16. Dice: así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. No es si cumplo o no la ley. El creyente en Jesucristo coloca su confianza y su vida en Jesucristo. El que tiene una religión no coloca su vida en las manos de Jesucristo, sino que trata de cumplir la ley. Y eso es peligroso. Yo he visto algunos cristianos que empiezan a tratar de cumplir la ley, se empiezan a volver religiosos, a guardar ciertos días, a comer ciertos alimentos, a empezar a hacer ciertas ceremonias, pensando que eso lo va a hacer más justo a los ojos de Dios. Y eso es grave. Una persona que quiera guardar la ley, de acuerdo al libro de Gálatas, ha caído de la gracia
y se atiene a la ley y de acuerdo a la Biblia, nadie puede ser justificado por la ley, solamente por el sacrificio de Jesucristo. Así que es muy diferente a alguien religioso. Una persona de fe es una persona que le ha entregado su vida a Jesucristo y confía en Él, en que Él le va a guiar y que las cosas van a salir bien y que el día que yo parta de esta tierra, yo tengo como herencia el cielo, aunque no lo merezca, porque Él guió mi vida. Yo he puesto mi vida en sus manos y he seguido su camino. Ese es un creyente. Número 2, una persona de fe es una persona que se sabe escogida de Dios. Es decir, un verdadero creyente, un verdadero cristiano, se sabe, se entiende, se cree escogido de Dios, se siente perdonado, se siente amado, se siente con ropa fina, blanca y resplandeciente. No porque sea perfecto, sino porque ha sido perdonado y su Espíritu dice que el Espíritu de Dios da testimonio a su Espíritu de que Él es hijo de Dios. O sea, uno entiende que uno es hijo. Ha dejado uno la orfandad y ha entrado al mundo de la hijandad, como veíamos hace 8 días. Me entiendo perdonado, amado, vestido y me entiendo yo una persona en paz con Dios. Acompáñame a Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría de participar de la gloria de Dios. O sea, el creyente tiene paz para con Dios, pero también tiene la certeza de que está en un lugar de privilegio, que ha sido privilegiado y que va a compartir la gloria de Dios. Eso es tener fe. Creo que Dios está conmigo, creo que Dios me ha perdonado, creo que Dios me ha coronado con su diadema y me ha llamado su hijo y me siento amado, me siento escogido y me siento diferente a la demás gente de este mundo, porque ya ahora soy hijo. Eso de tener paz es algo increíble. Eso se llama poder dormir tranquilo, poder mirar a mis hijas a sus ojos, poder levantarme con la cabeza en alto, poder sonreír, tener paz con Dios. Es lo más maravilloso que un ser humano puede experimentar. Y eso es tener fe en Jesucristo. Jesucristo me perdonó, Él me perdonó, Él me ama y yo he rendido mi vida a Él. Tercera cosa que es una persona con fe. ¿Qué es una persona con fe? Es alguien que tiene una relación correcta con Dios. Así que tener fe es tener una verdadera relación con el Señor. Mira que una persona que no tiene fe tiene una religión, no una relación correcta. O sea, lo contrario a esto es que cumple como normas, cumple eventos, va a la iglesia, hace cosas, pero no tiene una relación correcta con Dios. Acompáñame a leer Romanos 4:13. Dice así: obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Mira que aquí lo que está diciendo que Abraham alcanzó la promesa no porque fuera obediente a una ley que todavía no existía, sino porque él tenía una verdadera relación con Dios por medio de la fe.
Así que un hombre de fe es alguien que cultiva una relación con Dios, que habla con Dios, que escucha la voz del Señor, que tiene una verdadera relación padre-hijo con Dios. Se siente amado, pero además tiene tiempos a solas con el Señor. Eso me hace a mí un hijo de Dios. Tener una relación con Dios es diferente a yo tener simplemente una religión. Una religión es guardar actos externos, ritos externos. Eso, ahí no hay fuego, ahí no hay relación, ahí no hay comunión, no hay intimidad. Las cosas con Dios son de relación antes de cosas ostentosas o ritos externos. Y mira que cuando yo no me siento escogido en la religión, uno se siente condenado, acusado. O sea, una persona que no ha nacido de nuevo se siente condenado o acusado. Increíblemente, una persona religiosa se siente acusada, pero también acusa a otros. Una señal de un religioso es que es muy acusador, experto en ver los errores de los demás. Esa es una gran señal de alguien que es religioso. Pero un creyente se siente aceptado y amado, perdonado. Y por eso pasa por alto los errores de los demás. Cuarta característica de una persona con fe. Es un hombre o una mujer que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Es una persona de fe es alguien guiado por el Espíritu de Dios. Acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si es que el Espíritu vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Dice allí que los que son de Cristo, dice, son controlados por el Espíritu de Cristo que vive en ellos. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Ahí mismo en el capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que los lleva a la muerte. Así que el poder del Espíritu Santo actúa en el creyente y nos guía. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Si somos hijos, una persona de fe es dirigida por el Espíritu Santo, dirigida a tomar buenas decisiones. El Espíritu Santo le va a hablar al corazón, al espíritu de uno. Le va a dar paz cuando yo estoy haciendo cosas buenas. Le va a dar una alegría y gozo. Por ejemplo, el Espíritu Santo anima a las personas a alabar, a adorar a Dios. Y esa persona le va a gustar alabar al Señor. Eso quiere decir que allí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a animar a alguien a congregarse y a buscar otros creyentes. Eso lo hace el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo le va a decir a uno: cuidado con esa persona, o no vayas a ese lugar, por allá es peligroso. El Espíritu Santo le advierte a uno y por dentro se estremece y uno dice: no, por allá no. Y cuando uno escucha una propuesta indecente, el Espíritu Santo por dentro se conmueve. Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me hace sentir en ciertos lugares que yo ya no soy parte de ese grupo y que ya debo salirme de allí. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me mueve a mí a perdonar a alguien, por ejemplo. Me mueve a mí a buscar a alguien para perdonarlo o para hablar con él. El Espíritu Santo es quien me mueve a mí a hablarle a alguien de Dios. El Espíritu Santo de pronto mueve a alguien a escribir una carta a alguien para, por ejemplo, pedir perdón. Es el Espíritu Santo el que guía a una persona y siempre está de acuerdo a la Biblia. Eso tiene que ver. Así que una persona de fe es una persona que confía en Jesucristo para la salvación, diferente al que confía en los ritos o en la religión de la ley.
Número 2, es una persona que se entiende escogida y amada, diferente a quien se siente acusado, se siente perdonado por Dios. Número 3, es quien tiene una relación correcta con Dios, una relación viva y genuina, diferente a tener una religión de cumplir o de asistir a cosas. Y número 4, una persona de fe es una persona que es guiada y llena, dirigida por el Espíritu Santo. A diferencia de ser una persona hipócrita y dominada por la carne. Ahora, esto no quiere decir que una persona de fe o creyente es una persona perfecta, pero es una persona que el Espíritu Santo va a levantar cuando cae y va a decir, no, levántate, no puedes vivir en esto, tú eres un hombre de Dios. Y me lleva a vivir una vida de santidad. Es el Espíritu de Dios que está en mí. Una persona que no tiene esto, pues ni se da cuenta cuando está en pecado. Al contrario, le gusta más el pecado. Y ese es el punto. Yo estaba pensando en el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham lo vemos en el capítulo 4. Y todo el capítulo 4 está hablando del ejemplo de Abraham. Yo simplemente quiero hablar de la última parte de ese capítulo 4. Porque Abraham recibe la promesa de que va a ser padre de multitudes, pero él está ya muy viejo. Tiene más de 100 años y nada que ve a su hijo. Y yo veo que Dios le ayudó a Abraham en algunas ocasiones porque él se debilitaba a veces, pero en esas como altibajos Dios lo levantaba. Un día lo sacó de su carpa de pastor y lo puso a mirar todas las estrellas y le puso una tarea. Abraham, me haces el favor, me cuentas todas las estrellas que ves. Y Abraham no pudo contarlas todas. Y Dios le dijo, así va a ser tu descendencia, así van a ser tus hijos, Abraham. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque Abraham quería darle la herencia más bien a su mayordomo. Porque él dijo, yo ya no pude tener hijos. Pero en otra ocasión Dios le cambió el nombre y le dijo a Abraham, ya no te llamarás más Abraham, Padre exaltado, sino te llamarás Abraham. Para que te acuerdes de la promesa. Abraham significa papá de multitudes. Todo el que te llame a ti te va a decir, papá de multitudes, ven. Papá de multitudes, qué bueno que hayas venido a nuestra casa. Y no tenía ni un hijo, pero Dios le estaba ayudando a este hombre. Y este hombre se convirtió en el padre de la fe de todos los creyentes. Creyentes quiere decir los que tienen fe en el Señor para salvación. Yo quiero mirar el ejemplo en la última parte aquí. Y acompáñame al capítulo 4 de Romanos y voy a leer allí en el versículo 19. Dice, bien, voy a leer un poquito antes, al final del versículo 17 dice así, y esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, al igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y aquí está diciendo que Abraham entendió que Dios es el que resucita a los muertos. En la Reina Valera dice, llama las cosas que no son como si fuera. Pero lo que está diciendo es llama las cosas que no existen como si existieran y las llama a existencia antes de que existan. Y este es el Dios
que de Abraham, y esta es la fe de Abraham, creyó en el Dios que da vida a los muertos y que crea cosas nuevas de la nada, de donde no hay nada. Y esto es tener fe. Y él se sostuvo en esa fe. Ahora, en esta lectura yo me doy cuenta que le tocó a Abraham sostenerse en esa fe. Porque dice allí, no habían motivos para tener esperanza. Aunque no habían motivos, Abraham siguió teniendo esperanza contra esperanza, porque veía su cuerpo muy viejo y Sara, su esposa, también muy vieja. Pero dice que él no se desanimaba. Así que yo veo que no tiene nada de malo a veces tener pequeños altibajos en nuestra fe. Porque aquí yo veo que dice allí que la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que tenía ya como 100 años. Y dice que su fe se fortalecía. Y eso me llama la atención. Si Abraham tenía que fortalecerse en su fe y que tenía que levantarse en su fe, quiere decir que en muchas ocasiones él tenía dificultades y por eso Dios lo ayudaba en sus momentos difíciles. Por eso Dios lo sacó de su carpa y le mostró las estrellas. Por eso Dios le cambió de nombre. Por eso Dios se le apareció varias veces y le recordó la promesa. O sea, Dios no está, digamos, bravo si yo tengo en algún momento alguna flaqueza en mi fe. No tanto el punto en Cristo, sino que Dios también quiere que yo viva mi fe en toda mi vida. Mi fe en toda mi vida. Si este hombre, Joseph Murray, premio Nobel de Medicina, en el año 50 se arrodilló con su familia para que Dios bendijera esa intervención quirúrgica, la primera en la historia de la humanidad, era porque él necesitaba la ayuda de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Yo creo que Abraham creyó en Dios y se sostuvo en él. Creyó en la promesa a pesar de todo. Y pudo a veces debilitarse y pudo a veces vacilar, pero se fortaleció. Dice allí que se fortaleció en Dios. Dice allí que él le daba gloria a Dios. Y dice allí que él declaraba que iba a ser padre de muchas naciones. O sea, yo veo en todo esto que en medio de los años que le tocó esperar, él le tocó esperar 20 años el cumplimiento de la promesa. Hubo momentos de flaqueza de Abraham, pero Dios no estuvo bravo por eso. Dios le ayudó a Abraham en su flaqueza. Mira que nosotros vamos a heredar todas las cosas por fe, que nuestra fe va a ser probada. En el caso de Abraham fue probada 20 años, ya por su vejez, ya físicamente era imposible, pero Abraham se sostenía. Yo creo que Abraham, como dice ahí, le daba gloria a Dios. Yo me imagino que él cantaba, yo me imagino que él proclamaba las promesas, que él las recordaba y le daba gloria a Dios. Esa era la forma en que yo pienso que Abraham se fortalecía, porque dice que él se fortalecía y estaba convencido de que Dios era poderoso. O sea que yo me imagino que él decía: Dios es poderoso, Dios es el creador, Dios es fuerte, nada es imposible para Dios. Todo eso le fortalecía en la fe, porque él estaba convencido, dice allí, que Dios era poderoso. Y más adelante dice que él lo creía, que él iba a ser padre de multitudes y de mucha gente. Yo me imagino que él repetía esa promesa que Dios le había hecho: yo seré padre, no importa, pueda que no lo creas ahora con mi mente, pero lo estoy creyendo en mi espíritu. Y a veces así nos toca a nosotros luchar por ciertas situaciones en la vida. Nos toca luchar en esperanza contra esperanza. Nos toca luchar contra las adversidades de las circunstancias. Nos toca luchar contra la vida a veces difícil, las circunstancias tosudas que no quieren cambiar.
Esta semana un pastor nos ayudaba en una reunión y nos leía el Salmo 13, donde el salmista 4 veces dijo: ¿hasta cuándo, Dios, vas a permitir esta situación? ¿Hasta cuándo tendré que esperar más, Señor? ¿Hasta cuándo? Ayúdame, Señor. Ya no aguanto más. ¿Hasta cuándo? Y él dice: Dios nunca está disgustado por esa clase de oraciones. Si al contrario, las escribieron para que aprendamos a orar en una forma honesta, una forma vulnerable ante Dios. Que yo le pueda llorar a Dios y le pueda decir: ¿hasta cuándo, Señor? Ayúdame. No veo el cumplimiento de la promesa, Señor, pero yo quiero seguir creyendo. Fortalece mi fe y que yo pueda, no sé, él decía: yo tengo que cantar salmos para fortalecerme en la fe y creer que Dios lo va a hacer. Y voy a ver los milagros. Se trata de la buena batalla de la fe, dice la Biblia. Esta es la buena batalla de la fe. Tenemos que pelear por esta fe, manteniéndonos en la fe. Ahora, la fe se puede fortalecer. ¿Cómo se fortalece? Se fortalece leyendo la palabra. Porque aquí en Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo fortalezco mi fe cuando leo su palabra, cuando le canto, cuando me postro ante Él y repito sus promesas, cuando las subrayo, cuando las escribo y las pego al lado de mi habitación, allá en la puerta de mi habitación, y le creo a Dios, la vuelvo y la repito. Esa es la guerra que nosotros estamos empeñados, y así lo hizo Abraham. Déjame contarte una última historia para terminar. Estaba leyendo la historia de un chico llamado Sparky. Pero bueno, su verdadero nombre fue Charlie Sparky. Y este chico en su colegio no le iba nada bien. Este chico todo le salía un poco mal porque pues no tenía muchas capacidades. Cuando estaba en 8º grado perdió todas las materias, pues piensa que no era muy inteligente el muchacho, ¿ah? Y en los deportes era muy malo. Ellos allá en Estados Unidos juegan mucho béisbol y él casi nunca le pudo dar a esa bolita, difícil. No aprendió muchas cosas Sparky, ni a elevar cometas, ni nada, y además era muy tímido. Y bueno, no era torpe en la parte social con sus amigos. Y cuando llegó al high school, perdió 3 materias. Bueno, ya iba mejorando, ¿no? En 8º había perdido todas. En high school perdió 3 materias: álgebra, física, idiomas. Y lo peor es que ganó el récord de la escuela de haber sacado la peor nota en física en toda la historia de esa escuela. O sea que el muchacho no era una lumbrera que digamos, así muy brillante. Pero también tan tímido que siempre le gustó una chica en su colegio, pero nunca le pudo decir nada. Ni siquiera cuando estaba en 12 en Estados Unidos. Le fue a decir alguna vez algo y siempre se le enredó la lengua y no pudo ni hablarle. Así que ese era el hombre. No pudo explotar mucho su potencial y se le dificultaban las cosas, las relaciones sociales. Pero en algo él era bueno. Él pintaba bien. Así que él tenía mucha fe en que él iba a ser un buen pintor. Él le entregó su vida al Señor ya después de haber salido del colegio, y él entendió que Dios le tenía para ser un buen pintor. Así que en último año él pintó algunas de sus cosas bonitas que hacía y la presentó para que la expusieran en el anuario del colegio. Sin embargo, el anuario, las directivas rechazaron esos dibujos por ser muy malos y de poca calidad. Entonces decían: no puede ser. Yo sé que tengo este talento. Así que siguió pintando y ya después se propuso ser un profesional del dibujo. Y empezó a entregar sus trabajos a varias revistas, y ya cristiano y todo. Buen hombre de Dios. Pero le rechazaron sus dibujos y sus obras de arte. Le dijeron: no estamos interesados. La mandó a otras revistas de otra ciudad, tampoco. A periódicos, no, peor. Y bueno, entonces él estaba muy decepcionado. Así pasaron los años, pero él sabía que tenía el talento de dibujar. Y aunque sabía que no era muy inteligente, Dios le había dotado el dibujo. Así que una vez le hicieron un contacto, encontró por pura casualidad a alguien que tenía contactos con la firma Walt Disney Studios, imagínate.
Así que él tuvo la gran fortuna de presentar sus trabajos y lo relacionaron muy bien allá y él entregó sus mejores trabajos. Mira lo que es creer en Dios. Entonces él tenía una buena cita, pintó lo mejor que pudo y de repente recibe la respuesta de Walt Disney. Para él era el cumplimiento de todos sus sueños de fracaso, por fin iba a ser redimido. Y Walt Disney le escribió muy corto y le dijo: nosotros como Walt Disney Studios tenemos como filosofía contratar solamente a los mejores artistas y usted no es uno de esos. Y lo desecharon. Así que él quedó muy mal. Fue muy corto y muy contundente. Contratamos a los mejores y usted no es de ese grupo. Así que bueno, muy triste porque ya era un hombre de Dios. Él había orado bastante por esto. Sin embargo, él empezó entonces a pintar su historia de niño que no desarrolló su potencial y que tenía muchos fracasos y que se le dificultó todo en la vida. Y empezó a pintar su biografía, la biografía de él. Acuérdate el nombre, Charles Sparky. Y tituló y la pasó a un periódico y el periódico sí le gustó esa biografía del niño que no le salen bien las cosas. Y ese era él, la biografía de Charlie. Y la colocó finalmente el nombre Charlie Brown. Y el periódico quedó muy contento con esa biografía y mandó a pedir, la mandó a ya hacerla casi diaria. Otro diario la vio y él la mandó a Nueva York. Y en Nueva York empezaron a pedirla muchos diarios. Les gustó tanto que él empezó a dibujar y a dibujar su biografía de que nunca pudo elevar una cometa, nunca le pudo pegar a la bolita de béisbol, nunca le pudo hablar a la niña bonita, que nunca pudo ser un buen estudiante, pero era un niño inocente, bueno, un niño pues con valores cristianos. Y increíblemente Charlie Brown y Snoopy se convirtieron en la tira cómica más popular de toda la historia. Batió el récord Guinness porque él empezó a publicar sus historias en más de 2.600 periódicos del mundo. 355 millones de personas leían diariamente sus cuentos de tira cómica en el mundo. Fue traducido a 21 idiomas en 75 países. Charlie Brown, el nombre de él es Charles Schulz y él le puso al niño Charlie Brown y sus amigos Snoopy, todos los que salen allí. Y bueno, lo hicieron una serie de televisión en Estados Unidos. Se volvió el hombre más célebre de los Estados Unidos. De repente se volvió el hombre más famoso, un hombre de Dios precioso, un buen cristiano. Y ya hicieron una película, o ya Hollywood ha hecho películas de sus personajes. Como le digo, batió el récord mundial y es la tira cómica más popular de toda la historia. Qué bendición cuando uno tiene fe y cuando uno no desiste, sino que se fortalece en la fe a pesar de las tosudas circunstancias, a pesar de lo que sea, que yo esté convencido de que Dios es poderoso, de que Dios va a cumplir sus promesas, de que Dios levanta al que no tiene nada y que yo le voy a dar la gloria al Señor porque Él me ha llamado y me ha escogido, me ha llamado para su gloria, que yo soy un hijo de Dios y estoy en sus manos. Y no importa que las circunstancias sean adversas, que yo pueda persistir y nunca desistir. Yo quiero orar al Señor en esta hora y quiero que no sé cuáles sean tus circunstancias. Yo te quiero decir que no flaquee tu fe. Es posible que tengamos altibajos. Fortalécete. Siento que Dios te está diciendo, da gloria al Señor, fortalece esa fe.
Da gloria a Dios con tus labios. Empieza a proclamar esas promesas. Aprende a cantarle a Dios. Aprende a recitar los salmos y declara el poder de Dios. Dios no está muerto, ni se ha olvidado de sus promesas para su Hijo amado. Eres amado de Dios. Eres amado. No todo está perdido. Dios resucita a los muertos. Dios lo puede hacer. Dios es el Dios de lo imposible. Él llama a las cosas que no existen y las llama a existencia. Él lo puede hacer en un momento. Él es el Dios de lo imposible. No desistas. Sigue en esta buena batalla de la fe. Sigue dándole gloria al Señor. Sigue proclamando sus promesas y sigue firme sin dudar en este camino santo, sin un paso atrás. Eres llamado, eres escogido, eres precioso. Tienes paz con Dios y a Dios te ha placido darte a ti su gloria. Eso lo dice Romanos capítulo 5, versículo 22. Pero quiero terminar con Romanos en el mismo capítulo 5. Dios te ha escogido a ti para darte a ti su gloria, para darte a ti las cosas hermosas que Dios ha preparado para los que le aman. Quiero leer este versículo final. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 30, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, Él les dio su gloria. Dios te eligió, te llamó, te hizo acercarte a Él, te puso en una relación correcta con Él y te ha prometido darte la gloria. Señor, te pido que me llenes de tu Espíritu Santo y me ayudes en mis momentos de debilidad. Dame fuerzas en la debilidad. Ayúdame a seguir creyendo, esperanza contra esperanza. Decido creer en ti. Si quieres decirle al Señor, decido creer en tus promesas y decido que tú eres el Dios que da vida a los muertos. El Dios que llama las cosas que no existen, las llama a existencia. Decido creer en tu poder. Decido creer que es verdad lo que tú has hablado. Y decido mantenerme en la fe. Ayúdame, Señor, en mis dudas, en mi debilidad. ¿Hasta cuándo, Señor, te de esperar? Escucha mi clamor. Escucha mi oración. Atiéndeme, Dios, y fortaléceme como lo hiciste con Abraham. Fortaléceme a mí, Señor, en mis momentos de bajonazos. Levántame una vez más. Lléname mi boca de alabanza. Llena mi corazón de tu espíritu de alegría. Y haz que tu Espíritu Santo me guíe y me impulse a hacer lo correcto cada día. Dios mío, estoy en tus manos. Si quieres decirlo, renuncio a la incredulidad. Renuncio a hacer los deseos de esta carne. Crucifico esta carne y decido hacer la voluntad de mi Dios, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Tú eres mi Rey, haré tu voluntad. Someto esta carne a ti. Viviré para ti una vida recta y honesta, Señor, y haré lo que te agrada a ti. Viviré por fe, por siempre y para siempre. Viviré por fe y no por vista. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Estoy creyéndote a ti. Estoy en tus manos. Termina diciéndole: Señor, estoy en tus manos. En el nombre de Jesús estoy en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde.